Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestra clase en línea. Comenzaremos el día de hoy, miércoles 20 de mayo de 2020, con el tema El cardenismo y la Segunda Guerra Mundial, y el valor es paz. Los materiales que vamos a utilizar son libreta de historia, libro de historia de la SEP, plumas, corrector lápiz, borrador y nuestro marcatextos. Y algo que ya tenemos muy bien identificado, pues nuestra buena actitud. Para dar inicio es necesario que en la libreta de historia, en la libreta blanca, escribas los datos que ya conocemos, el nombre, la fecha, el valor y en este caso el tema, el cardenismo y la Segunda Guerra Mundial. Nuestro propósito para este tema es identificar las causas de la expropiación petrolera y el reparto agrario durante el cardenismo. Primeramente vamos a identificar el periodo en el que Lázaro Cárdenas fue presidente de México. Presidente de México fue a partir de 1934 a 1940. En este periodo de 6 años se le llamó cardenismo. También incluimos aquí la fecha o el periodo en el que transcurrió la Segunda Guerra Mundial, que fue de 1939 a 1945. Se está agregando en este tema porque posteriormente se va a verificar también acerca de las características, consecuencias y causas de la Segunda Guerra Mundial. Y también se está agregando porque en el periodo en el que Lázaro Cárdenas fue presidente de México, si nos damos cuenta en las fechas, coincide entre 1934 a 1940. En este periodo fue también que le tocó a Lázaro Cárdenas vivir esta segunda o esta etapa de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, vamos a entrar al tema del cardenismo, y nos dice que la meta principal del gobierno mexicano era resolver los problemas económicos del país, como por ejemplo, había desigualdades entre las personas, había desempleo, falta de caminos, falta de servicios médicos, falta de servicios básicos, como por ejemplo el agua potable, la luz, los servicios de comunicación. Entonces, era una gran desigualdad, una gran falta de apoyo y todo esto venía arrastrándose desde tiempos anteriores, desde gobiernos anteriores, y bueno, en este caso nos vamos a enfocar a este periodo del cardenismo. Bueno, aquí nos menciona que así que se llevó a cabo la reforma agraria. Por estos problemas que había, se llevó a cabo esta reforma, se empezó a industrializar la economía nacional, y el 18 de marzo de 1938 el presidente Lázaro Cárdenas anunció la expropiación de las compañías petroleras, y fue así como se fundó Pemex. Pemex, que realmente es Petróleos Mexicanos. Aquí nos damos cuenta en una de las imágenes acerca del tema de la reforma agraria, y aquí en este caso que es la expropiación petrolera. Vamos a enfocarnos en este momento con la reforma agraria. Y bueno, la reforma agraria viene desde la época de la Revolución, donde se estaba proponiendo por parte de Emiliano Zapata para que a los campesinos se les entregara o se les otorgara una parte de tierra para que la pudieran trabajar. En las causas de esta reforma que se concretó por parte de Lázaro Cárdenas, nos menciona que a algunos campesinos les habían sido arrebatadas sus tierras. Los campesinos carecían de empleo y sus tierras no eran productivas. Esa fue algunas de las causas por las cuales se implementó esta reforma agraria. Las consecuencias que hubo fueron la creación del Banco Nacional de Crédito Ejidal en 1936, la creación de institutos, laboratorios y granjas experimentales, el uso de maquinaria y nuevas técnicas de siembra, el reparto de tierras ejidales a los campesinos para trabajarlas.
Estas fueron las consecuencias que favorecieron en gran parte de la población para que se pudiera apoyar principalmente al campo y bueno, fue un resultado positivo en algún tiempo. Ahora vamos a ver la expropiación petrolera. Recordemos que la palabra expropiar quiere decir privar a una persona o un grupo de un bien o una propiedad por interés público. Esto era lo que quería hacer el presidente en esa época, Lázaro Cárdenas, decidiendo entonces expropiar la industria petrolera para ajustar a la autoridad del gobierno sus bienes y administración. Y así fue como se fundó Pemex, ahora con el nombre de Petróleos Mexicanos. Vamos a ver las causas por las cuales el presidente en ese entonces quería la expropiación. Una de las causas era que el gobierno se endeudaba constantemente con prestamistas extranjeros. Otra causa, que en 1937 se declararon en huelga los trabajadores petroleros demandando mejores salarios y condiciones laborales. Otra de las causas era que la industria del petróleo en México pertenecía a empresas inglesas y estadounidenses. Y otra de las causas, los empresarios de la industria petrolera no querían pagar al gobierno los impuestos que establecía la ley. Es decir, que esos extranjeros, esos empresarios que estaban aquí en México, tenían el control total del petróleo, tenían también el control al momento de realizar el pago y la venta de ese recurso, y a pesar de todos esos beneficios que tenían, no querían realizar el pago de los impuestos que en ese momento se estaban pidiendo. Entonces, por esta razón, el presidente Lázaro Cárdenas, el 18 de marzo de 1938, manda un comunicado, en este caso fue por medio de radio, en donde se le pedía a la nación mexicana su apoyo tanto económico como moral para poder realizar la expropiación. Este apoyo fue totalmente en uno de los libros, incluso en el de Historia de la SEP, menciona que las personas lo apoyaron incondicionalmente, llevando lo que tenían, ya era en especie o incluso hasta gallinas le llevaron para apoyarlo y que se pudiera indemnizar a los extranjeros. ¿Qué quiere decir con esto? Que se podía pagar lo que ellos ya habían invertido para que todo lo que había, en este caso las instalaciones, las refinerías, los edificios, las embarcaciones, fuera totalmente del gobierno mexicano. Esto no fue fácil, duró mucho tiempo, varios años en los que el gobierno buscaba esta expropiación. Sin embargo, se logró con uno de los artículos que establecía la Constitución de 1917. Si ustedes recordarán, la Constitución de 1917 fue uno de los mayores logros de la Revolución Mexicana. El presidente Lázaro Cárdenas se apoyó con el artículo 27. Este artículo establece que todas las tierras, montes, aguas y productos del subsuelo pertenecen a la nación. Entonces, por esta razón y por este artículo fue que se llevó a cabo la expropiación petrolera. Y bueno, las consecuencias fueron favorables. Una de ellas fue la nacionalización de la industria petrolera. Otro beneficio, otra consecuencia fue la exportación de petróleo y productos del petróleo en beneficio de la nación. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado este tema. Es muy amplio y muy interesante. Sin embargo, aquí únicamente estamos viendo de forma general el tema y las consecuencias, así como también las causas. Bueno, los veo en un momento en nuestra clase para poder realizar la actividad. Que tengan muy buen día.